Les doy la bienvenida al comenzar nuevamente este estudio bíblico en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 5, en esta ocasión, el versículo 1 hasta el versículo 20, una porción creo que bien conocida, trata del endemoniado gadareno. Así que, si les parece, vamos a comenzar leyéndola y prestando atención a cada uno de los detalles que luego vamos a comentar y vamos a examinar. Dice entonces así la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, esta es nuestra porción. Recordarán en nuestra sesión anterior, en nuestro estudio previo, que ya dijimos que en este bloque, en esta sección en la que nos encontramos ahora en el Evangelio de Marcos, el Señor nos va a mostrar diferentes aspectos de su poder, donde se da respuesta a quién es Jesús y sobre todo vemos su grandeza, su gloria, su majestad. En la ocasión anterior vimos al Señor Jesucristo enfrentándose a las fuerzas físicas de la naturaleza, una tempestad terrible que hacía temer incluso a aquellos experimentados pescadores. Algunos de los apóstoles recuerdan que lo eran. Estaban atemorizados ante aquella situación. Pero, como ya decíamos, las fuerzas hostiles de la naturaleza no son el único poder al que el hombre se tiene que enfrentar y ante el que no somos nadie, no tenemos fuerza. No son las únicas fuerzas, los únicos poderes hostiles que el hombre enfrenta. También hay poderes espirituales que para el hombre también son imposibles de vencer. Y aquí nos encontramos precisamente con un caso de estos, con un hombre endemoniado, el endemoniado gadareno. No siempre en un mundo materialista como el nuestro, las personas ven, perciben o quieren creer
en que hay otro mundo paralelo al nuestro, un mundo espiritual, un mundo de maldad que nos rodea. El apóstol Pablo, hablando a los efesios, les decía lo siguiente, hablando acerca de esta lucha espiritual que los creyentes tenemos. En Efesios capítulo 6, los versículos 11 y 12 dice: «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Bueno, evidentemente el apóstol Pablo tenía claro que hay una lucha espiritual, los creyentes tenemos una lucha espiritual contra este mundo que no vemos, pero que es muy real, un mundo de maldad espiritual. Y por eso la exhortación a armarse de toda la armadura de Dios, que viene descrita a continuación en ese pasaje de Efesios capítulo 6. Nosotros al menos estamos apercibidos, sabemos que existe esta lucha espiritual, que existe este mundo de maldad a nuestro alrededor. Pero los del mundo lo ignoran, lo que les hace estar totalmente indefensos ante algo que no creen que exista y no se preparan para ello. Pero existe ese mundo de maldad. Así que ahora vamos a ver, pasamos del pasaje anterior en el que los discípulos estaban atemorizados ante un mar embravecido a este otro episodio en el que pues se encuentran con un hombre que atemorizaba también a todo el mundo, un hombre endemoniado. Pero lo que vamos a ver en ambos casos es que el Señor tiene pleno dominio, pleno control de ambas situaciones. Tanto los poderes descontrolados de la creación como los poderes más terribles del diablo en este mundo, ambos el Señor tiene pleno dominio sobre ellos. Y de esto es de lo que vamos a hablar y lo que vamos a considerar a lo largo de este pasaje. Bueno, la primera cosa, tenemos que situarnos, dice que cuando pasaron al otro lado del mar, llegaron a la región de los Gadarenos. Y Gadara era una de las ciudades que formaba parte de esa región, que se llamaba Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades, y era porque estaba formada esa región por 10 ciudades. Estaba al lado oriental del mar de Galilea, al otro lado del mar, y era una región, bueno, se llamaba Decápolis, lo pueden ver al final de la porción que hemos leído en el versículo 20, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aunque era de Gadara, una de las ciudades de Decápolis, pero él ejerció esa influencia después en toda el área, en todo ese departamento. Bueno, en cuanto a esa región, ¿por qué fue el Señor allí? Ya dijimos en el estudio anterior que probablemente buscaba un tiempo de descanso, estar un poco más en intimidad también con sus discípulos, con los apóstoles, huyendo de todo ese ajetreo terrible que le impedía incluso tener tiempo hasta para comer, nos dijo. Bien, pero también seguro que está una razón, indudablemente, pero también el Señor fue allí seguramente porque eso era una parte del pueblo de Israel. Lo había sido y en la mente de Dios lo seguía siendo. Lo que en ese momento conformaba esa zona llamada Decápolis, en la antigüedad había sido una parte del territorio de Israel que Moisés había repartido a 2 tribus y media, a la media tribu de Manasés y también a la tribu de Gad y de Rubén, que les había tocado, ellos habían tomado aquella parte antes de entrar al otro lado del río. Era parte del pueblo de Israel. Así que el Señor fue allí también porque consideraba que aquel era un lugar donde Él, en su ministerio a Israel, tenía que cumplir. Ahora, eso había pasado mucho tiempo desde aquel momento en que eso formaba parte y tenía ese carácter israelita, ese carácter donde el pueblo de Dios manifestaba la ley de Dios, los principios de Dios. Eso había pasado hacía mucho tiempo y en este momento era un territorio mayormente gentil. Sus ciudades eran ciudades
gentiles muy bajo la influencia del mundo griego, con toda esa cultura pagana. Allí encontrarían que los dioses eran dioses paganos, los templos eran templos paganos, todos los edificios que estaban relacionados con el entretenimiento, los anfiteatros, bueno, todo aquello eran también griegos. La forma de vivir era una forma de vivir griega, pagana. El mismo hecho de que allí hubiera un hato de cerdos, de 2000 cerdos, un animal que prohibía la ley judía. Los israelitas no comían cerdo, ya lo saben, y lo siguen sin comerlo, claro. Pues el hecho de que allí hubiera una explotación ganadera de cerdos quiere decir a todas luces que evidentemente estaban fuera de lo que era el espíritu judío y el mundo conforme el pueblo de Dios, ¿no? Estaban al margen. Y el Señor ahora se encuentra en esta zona, llega después de esa travesía allí. Y automáticamente dice que un hombre con espíritu inmundo se les acerca. Ahora, fíjense la situación, intenten imaginársela. Los discípulos hace un momento estaban asustados. Primero por la tempestad en medio de la noche. Y después, cuando el Señor calmó la tempestad, asombrados, asustados también, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Asustados, ya de otra manera, pero ante esa impresión que les había causado el Señor Jesucristo, habiendo mostrado toda su majestad y su gloria. Estaban allí mismo en la barca con alguien tan especial. Y eso también les había asustado, nos dijo el relato anterior. Y ahora, por fin, llegan a tierra, a esta zona de Gadara, en la región de Decápolis. Llegan allí, imaginamos que todavía de noche, y les aparece de esta forma tan salvaje, tan brutal, este endemoniado gadareno que salía de entre las rocas, de alguna cueva, de entre los sepulcros, con un aspecto terrible, deplorable, pues herido, ensangrentado, porque luego vamos a ver que él se hería constantemente, venía de las tumbas, de los sepulcros, gritando seguramente, enloquecido. Bueno, una situación terrible, terrible. Yo, en fin, no me hubiera gustado estar allí, por lo menos solo, en aquella situación. Si sales del mar después de haber pasado una tempestad y te encuentras con una escena de este tipo, bueno, es para salir corriendo. Bueno, pues aquí tenemos, pero por lo menos los discípulos iban con el Señor, y esto cambia mucho la situación, como vamos a ver en un momento. En cuanto a este endemoniado, bueno, en el Nuevo Testamento encontramos bastantes casos de endemoniados. No así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es difícil encontrar un endemoniado. Tal vez Saúl, que tenía ese espíritu maligno, puede ser. Pero es difícil. Pero hay una actividad tremenda, un aumento de actividad demoníaca cuando comienza el Evangelio con la presencia del Señor Jesucristo, tremenda, tremenda. Y nos los encontramos con bastante frecuencia. Ahora, es importante que diferenciemos lo que es un endemoniado, que es alguien que está poseído por el diablo, a lo que es la locura o ataques de epilepsia. Son dos cosas diferentes. No debemos de confundirlos. Un endemoniado es un ejemplo extremo de cómo las fuerzas satánicas pueden llegar a ocupar la personalidad humana y caer bajo su dominio absoluto. Esto es el peor grado de degeneración al que el hombre puede llegar. El ser humano hecho a la imagen de Dios, ahora poseído por el diablo. Pues es sin duda un grado de degeneración tremendo, tremendo. En el sentido opuesto diríamos que la mayor dignidad que un ser humano puede tener es todo lo contrario. No ser poseído por el diablo, sino ser templo del Espíritu Santo. Eso es todo lo contrario. Mientras que el diablo, en su dominio, pues lo que hace es destruir la personalidad, el Espíritu Santo hace todo lo contrario. Lo que hace es liberar al hombre del pecado, por un lado, pero también desarrollar la personalidad humana, su dignidad, y sobre todo incrementar su dominio propio, para que huya, para que salga de la esfera, del ámbito, del control de Satanás. Así que este es un caso terrible de posesión.
el gadareno endemoniado. Y ya digo, en el lado opuesto, pues los creyentes que disfrutamos de esta tremenda bendición que nunca valoramos suficientemente, ser templos del Espíritu Santo, que mora ahora en cada uno de nosotros. En cuanto a este endemoniado, dice que nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque las rompía. Este es un cuadro sin duda aterrador, un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje, indómito, que nadie puede controlar. Era una amenaza para la seguridad. Dice el evangelista Mateo, en Mateo 8:28, que nadie podía pasar por aquel camino. Donde él estaba era imposible, porque era arriesgado. Era un hombre tremendo, poseído por el demonio. Y es un buen ejemplo de la impotencia del ser humano frente al poder de Satanás. Satanás tiene poder. Y el ser humano, pues como se encuentre bajo su dominio, está perdido. Es una cosa terrible. El hombre por sí mismo no puede liberarse de ese dominio atenazador del mismo Satanás. Así que el diablo había, dice aquí, le había dado un poder a este hombre, un poder sobrehumano, porque esto de poder, de que rompía las cadenas como si fueran hilos y se deshacía de estas cosas con las que intentaban apresarle sin éxito, pues era un poder que le había dado, un poder sobrenatural que le había dado Satanás. Y hoy en día hay muchas personas que están también fascinadas por tener poder, por tener un control superior sobre otras personas, sentirse por encima de otros. Y hay muchas personas buscando este tipo de poder. Y a veces podrían pensarse que cualquier cosa vale, que cualquier experiencia espiritual en este sentido es válida. Y eso es un terrible engaño, es un terrible engaño. No todas las experiencias son válidas ni son beneficiosas, pero hay muchas personas buscando ese poder, ese dominio sobre sus semejantes. Al final, ¿qué pasó con este hombre? Pues al final lo que encontramos es que esos poderes resultaron ser destructivos para su propia personalidad y también el propio hombre, el propio endemoniado, había perdido su propio control de sí mismo. Esto lo vamos a ver en un momento. Por lo tanto, ¿de qué servía tener tanta fuerza para controlar, fuerza física, que pudieras aterrorizar a todos los demás y al mismo tiempo ser tan débil espiritualmente? Tenemos que tener mucho cuidado con esta cuestión de buscar experiencias que nos permitan disfrutar de dominio sobre otras personas. No todo vale y no todo es bueno. Y a veces me parece que en el mundo cristiano hay cosas que se infiltran y que no siempre se detectan de dónde vienen. ¿De qué me serviría a mí tener poder para que si yo le pusiera la mano encima a alguien se cayera? O que levantara la mano y se cayeran un montón. Bueno, yo tendría dominio sobre otras personas, pero ese dominio yo me puedo sentir muy halagado teniendo esa autoridad y ese poder. Fíjate, pongo la mano y se caen todos. Me podrían hacer sentirme superior a otras personas. Bueno, ya les anticipo que yo no tengo ese dominio, tranquilos. Yo no lo tengo. Pero ¿de qué me serviría tener eso? Bueno, pues sí, ya digo, me haría sentirme superior a otras personas y hasta conseguiría que muchos me admiraran. Fíjate qué poder que tiene. Pone la mano y se cae la gente. Pero eso en sí mismo no es nada. No es nada. Y no sabemos de dónde puede venir ese poder. La gente busca ese tipo de poder y ese tipo de experiencias. Pero ¿de dónde viene ese poder? Ese poder sobrenatural, porque una persona normal no pone la mano y se caen los demás. ¿De dónde viene ese poder sobrenatural? A veces damos todas las cosas por buenas y todas las experiencias por válidas, pero hay que cuestionarse las cosas. Antes hemos dicho que una persona puede estar bajo el dominio de Satanás, que destruye, la personalidad se toma posesión de ella, o puede estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Ahora, hemos dicho que el dominio del Espíritu Santo es totalmente diferente del de Satanás. ¿Por qué? Porque el dominio del Espíritu Santo, y es ahí donde percibimos el poder, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, ¿en qué consiste? Lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir porque me parece muy importante. Nos libera
del pecado, del poder del pecado y del pecado. El hombre que es lleno del Espíritu Santo no es un hombre que anda pecando. Nos desarrolla nuestra personalidad y dignidad y incrementa nuestro dominio propio, para que seamos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Pero eso no tiene nada que ver con buscar poder sobre otras personas. Eso no dice la Biblia que sea una cosa que produzca el Espíritu Santo en nosotros. Y es importante cuestionarnos cuanto menos. Yo aquí no quiero hacer aseveraciones tajantes, dogmáticas, es decir, cuando una persona pone la mano encima de otra y se cae, eso viene del diablo. Yo no lo voy a hacer. Pero sí que les voy a invitar a que piensen sobre ello, porque puede ser que no sea el Espíritu Santo. Y aunque a veces damos todas las experiencias por buenas y válidas, tenemos que tener una mente un poquito más crítica y analítica y ver si en la Biblia alguna vez estas cosas pasan. Porque a veces podemos confundir las cosas con bastante facilidad. Y dejándonos llevar por ese deseo de tener poder sobre otros e impresionar a otros, podemos caer en las garras de Satanás, sin darnos cuenta. Satanás sí que da poder, ya lo vemos aquí, para tener dominio, de tal forma que uno pueda liberarse e impresionar a otros y aterrorizar a otros. Pero eso no sirve para nada porque no edifica espiritualmente y no ayuda en nada al fortalecimiento de la fe. Tenemos, ya digo, insisto mucho, hay que ver de dónde viene lo que vemos a nuestro alrededor. Cuando el apóstol decía, probad los espíritus. Qué buena exhortación, probad los espíritus. Y hoy me parece que en algunos ámbitos se ha dejado de probar los espíritus y se da todo por bueno. Tenemos que analizar las cosas. Claro que las debemos de analizar. Bueno, dice que este endemoniado andaba dando voces por los montes y en los sepulcros. Y esto nos muestra, pues sin lugar a dudas, la angustia de este hombre, el dolor, el tormento interior que este hombre tenía, deambulando por las montañas, por las cuevas, por los sepulcros, en esas cuevas, en los acantilados, lejos del resto de la humanidad. Solo, la soledad de este hombre y la angustia de este hombre, terrible, terrible. Y su estado, lo que aquí nos dice, pues ya nos recuerda un poco, no solamente su vida, sino también apunta ya hacia su final. Dice que vivía entre los muertos. Es que estaba muerto espiritualmente y estaba ya anunciando cuál era su final. Dice también que se hería con las piedras, quizás en un intento de librarse de ese dolor que sufría, pues se hería a sí mismo. Un hombre pues emocionalmente turbado, con unas tendencias claramente suicidas, hiriéndose con piedras, maltratándose, pero en el fondo no solo lastimándose, sino destruyéndose. Eso es lo que hace Satanás. Siempre la obra de Satanás tiene esta finalidad, la destrucción de la personalidad y de la persona, de ambas cosas. Ahora el endemoniado se encuentra con el Señor Jesucristo. Y lo primero que le dice es, te conjuro por Dios que no me atormentes. Y esto, encontrarse con el Señor Jesucristo, todas las cosas cambian inmediatamente. Las otras personas de aquel entorno tenían miedo a este hombre. Ya les he dicho que si yo hubiera estado allí, también lo habría tenido, porque un hombre así, ojo. Pero el Señor no tiene miedo, ningún miedo. Todo lo contrario, ahora el que se coloca y empieza a rogar es el endemoniado. Está atemorizado, está rogando, está pidiendo, te conjuro por Dios que no me atormentes, pidiéndole al Señor. Y estaba pidiendo porque estaba, ya digo, atemorizado y preocupado porque Jesús, el Señor, podría anticipar su ruina, anticipar su juicio. Los demonios saben perfectamente que va a llegar un día en el que van a ser juzgados y van a ser enviados al lago de fuego y azufre que arde eternamente. Es el lugar de su tormento. Será un lugar terrible y ellos lo saben.
Ahora en este mundo todavía disfrutan de cierta libertad relativa, pero Apocalipsis nos dice que finalmente van a ser lanzados a este lago de fuego, al infierno, donde pasarán toda la eternidad en un castigo terrible. Y ahora este endemoniado, que en realidad no habla el endemoniado, sino el demonio que tiene dentro, los demonios que tiene dentro, pues está rogándole que no le envíe anticipadamente allí, está temblando. Y a continuación le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y aquí nos preguntamos cómo es posible que este hombre, este endemoniado, supiera, por un lado, tanto el nombre de Jesús, porque le llama así, ¿qué tienes conmigo, Jesús?, y al mismo tiempo conociera su divinidad, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, porque esta expresión ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Hijo del Dios Altísimo, en nuestra cultura puede querer decir otra cosa, no voy a discutirlo en este momento, pero en la cultura judía, donde esto fue escrito, tenía un claro y único significado. Si alguien era hijo de Dios en este sentido en que el endemoniado lo estaba diciendo, es que era Dios mismo, participaba de la naturaleza divina. Hijo del Dios Altísimo, dicho de esta forma. Entonces, este es el primer encuentro que tiene, ya lo conoce perfectamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que evidentemente no era un loco, no era un esquizofrénico, no era alguien que tenía ataques epilépticos, era alguien que conocía personalmente la identidad del Señor Jesucristo, tanto su identidad humana, de ahí el nombre humano Jesús, como su naturaleza divina, Hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo este hombre podía conocer todo esto de Jesús si era la primera vez que entraba en contacto con él? Bueno, pues porque los demonios que estaban dentro de él, que eran quienes estaban hablando realmente, claro que le conocían perfectamente y reconocían incluso su majestad divina. Y se postraban ante él. En este sentido, se cumple perfectamente lo que dijo más tarde Santiago, un versículo que muchas veces citamos. Santiago en el capítulo 2 y el versículo 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire aquí a los demonios temblando ante la presencia del mismo Hijo de Dios. Ellos tiemblan. El resto de los hombres se asustaban, pero el Señor Jesucristo tiene una autoridad que reconocen inmediatamente los demonios y se ponen a temblar. Y a continuación le dice, el Señor comienza con una pregunta: ¿cómo te llamas? Y el endemoniado contesta: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Qué importancia podía tener esta pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué quería el Señor saber su nombre? Bueno, la respuesta que el endemoniado dio nos da la clave para entenderlo. Legión me llamo, porque somos muchos. Describía su estado espiritual en ese momento, su estado espiritual actual. Quizás el Señor hizo la pregunta para que los discípulos escucharan la contestación y se dieran cuenta de que eran no muchos, muchísimos. Una legión romana probablemente estaba formada por 6.000 soldados. Muchos, sin lugar a dudas. Un hombre poseído por completo, una legión dentro de sí mismo. Y el hombre, en lugar de contestar con su propio nombre, pues me llamo Juan, o me llamo Pedro, me llamo Simón, o me llamo Leví, lo que fuera, pues no contesta con el nombre que sus padres le pusieron cuando nació, sino que contesta explicando quién es en ese momento, su estado actual. Somos legión. Había renunciado a ser él mismo, a controlar su propia vida. Ya no tenía control. El control ahora lo tenía esa legión de demonios que habitaban dentro de él. Una personalidad completamente esclavizada por más de un demonio, que no es el único caso que encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Recuerdan la parábola que el Señor contó de aquel demonio que es echado, pero al cabo de un tiempo vuelve a ver cómo estaba y ve que la casa estaba limpia y manda y viene con otros 7 demonios y toman posesión de la casa, de la persona se refiere en la parábola,
y el estado de ese, que había sido expulsado el demonio, viene a ser mucho peor al final que antes, que tenía un solo demonio, ahora tiene 7. O como María Magdalena, a la que el Señor había librado de 7 demonios, dice en Marcos en el capítulo 16 y versículo 9. Así que hay otros casos también de posesión demoníaca, donde hay varios demonios dentro de una persona, pero pues 7 demonios, pero es que aquí hablamos de una legión. El estado de este hombre era tremendo, tremendo. Un hombre que había perdido el control sobre sí mismo. Ahora, el hecho de que dijera legión me llamo, puede que también tuviera algo que ver con lo que estaba ocurriendo en ese momento, en ese tiempo, en Israel. Recuerden que el Imperio Romano, por medio de sus legiones, había conseguido conquistar Israel entero. Y ahora estaban bajo el dominio, bajo el yugo romano. Ya no tenían libertad para hacer lo que querían, sino que tenían que depender de que Roma autorizara muchísimas de las cosas que ellos, o iniciativas que ellos quisieran tomar. Así que ahora quizás el endemoniado, cuando dice legión me llamo, su intención no solamente es decir estoy completamente poseído, sino también está explicando cuál era el propósito que el diablo tenía con su persona, con su personalidad. ¿Y cuál era? Pues como de la misma manera que el Imperio Romano había conquistado Israel y lo dominaba, el demonio es eso lo que quiere hacer con los hombres. Quiere conquistar y dominar totalmente a la personalidad. Y esto es lo que sigue haciendo en nuestros días. Tal vez hoy debamos pensar que en muchos casos los endemoniados no se presentan con los síntomas que se presentaban en los evangelios. Puede ser que sean personas que llevan corbata y traje y estén endemoniados, pero demuestren todavía cierto tipo de educación y no estén como este hombre. Podría ser perfectamente. El único caso de persona, hemos mencionado en el Antiguo Testamento, que podría estar endemoniado era Saúl, y era el rey de Israel. Y es verdad que le daban ataques de envidia y de celos terribles, pero era un rey, era un gobernante, era una persona respetada por todo el mundo en aquel tiempo. Podría ser que hoy también hubieran muchas personas así, porque, no nos olvidemos, el diablo, Satanás, no ha dejado en ningún momento de perseguir este mismo objetivo: conquistar y dominar a las personas para su propia destrucción, para aniquilar, borrar la imagen de Dios con la que Dios creó al hombre, borrarla definitivamente y por completo del ser humano. Eso es lo que él quiere. Por eso este hombre dice, me llamo Legión. Había sido conquistado y estaba siendo plenamente, totalmente dominado. Y ahora el endemoniado, que no habla el endemoniado, sino que hablan los demonios que él tiene dentro, le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Dense cuenta, ante la presencia del Señor, la legión entera de demonios rogándole que no los echara fuera de aquella región. Esto demuestra sin lugar a ninguna duda que el Señor es infinitamente más poderoso que el diablo y sus legiones. Eso por un lado. Y tienen que obedecer a su voz de mando. Este es nuestro Señor, infinitamente superior al diablo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué los demonios no querían irse de aquella región? ¿Por qué no querrían irse? Tal vez porque la forma de vida de aquellas gentes pues era un lugar ideal para la obra que los demonios hacen. Rápidamente vamos a ver que estos hombres eran realmente muy duros de corazón. En un momento van a estar invitando al Señor Jesucristo a irse de su región, de su provincia, de sus tierras. Le invitan a que se vaya. Eran gentes duras de corazón, por lo tanto, presa fácil para los demonios. Y este es el ámbito preferido del diablo. Donde las personas rechazan a Jesús, el diablo tiene carta blanca, luz verde, puede hacer lo que quiera. Y él se desenvuelve con soltura en ese ambiente. Por eso tal vez estos demonios, esta legión de demonios, sabían que allí había un terreno propicio para la labor destructiva y diabólica que ellos estaban llevando a cabo.
Y eso tendría que servir también de advertencia para muchas sociedades que rechazan al Señor Jesucristo. Esa dureza de corazón les hace candidatos a recibir los ataques del mismo Satanás. Dentro del ruego también del endemoniado dice: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y esto nos presenta otra pregunta difícil. ¿Por qué le pidieron al Señor que los enviara a los cerdos? Pues tal vez podemos quizás suponer, aunque no tenemos ni idea, pero podemos suponer, es simplemente una suposición, que los demonios necesitan un cuerpo como medio para poder actuar. Y en este caso, pues piden una degradación, pues ya que no nos dejas estar en este hombre, pues mándanos a esos cerdos. No lo sé. Ahora, es la única vez en la que vemos a demonios habitando dentro de animales. Es la única vez, la única vez. Y además no estuvieron mucho tiempo, porque inmediatamente se precipitaron al mar y los cerdos murieron. Y digo esto porque hay que ser muy prudentes, porque la Biblia nos dice muy poquito, muy poquito. Pero hay personas que a veces, creyentes, que desarrollan toda una teología sobre espíritus inmundos habitando en animales. Bueno, pues fíjense lo poco que la Biblia dice al respecto, para que nosotros no vayamos más allá. Debemos de ser prudentes acerca del silencio que la palabra de Dios guarda sobre este hecho y no inventarnos cosas ni decir más de lo que está escrito en la palabra de Dios. En todo caso, como ya hemos señalado, aun para entrar en los cerdos, esos demonios necesitaban el permiso del mismo Señor Jesucristo. Bueno, una vez que entraron en los cerdos, inmediatamente aquellos se despeñaron por un acantilado y murieron. Y esto fue sin duda una grave pérdida para sus propietarios. Algunos han cuestionado la actitud del Señor en este momento. ¿Por qué el Señor actuó de este modo y causó este perjuicio económico tan grande a aquellas personas, a los propietarios de los cerdos? 2000 cerdos despeñados, muertos, todas las ganancias perdidas. Bueno, pues me parece que es injusto acusar al Señor de esta pérdida, porque el Señor lo único que permitió fue que los demonios entraran en los cerdos. Quienes despeñaron los cerdos por el precipicio fueron los demonios. Y señalo esto porque en infinidad de ocasiones se culpa al Señor de aquellas cosas que el culpable es el mismo Satanás. Quien destruyó los cerdos fue Satanás. Y tantas veces estas cosas ocurren en nuestro mundo. Culpan al Señor de las cosas que Él no hace. ¿Por qué ha pasado tal desgracia, tal catástrofe? Bueno, pues esas catástrofes podemos pensar, la Biblia nos autoriza a pensar que son parte de la obra del mismo Satanás. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor dio permiso a Satanás para que hiciera aquellas cosas con Job? Y dijo, bueno, conserva su vida, pero le dio permiso para que tocara su hacienda, su familia, y automáticamente desencadenó una serie de situaciones destructivas, todas ellas, que acabaron con todo lo que Job tenía. Y entre algunas cosas hubo tornados, hubo ataques terroristas, vamos a decir, de bandas armadas, terrible, ¿no? Cosas dirigidas, orquestadas por el mismo Satanás. Esas mismas cosas ocurren en nuestro mundo hoy y se culpa a Dios de ellas, pero en realidad es Satanás quien las hace. Y es injusto atribuir al Señor lo que Él no hace y culparle de lo que Él no hace. Y el diablo siempre queda... Nunca he escuchado a ninguna persona en este mundo criticar al diablo porque pasen esas desgracias en el mundo. Siempre culpan a Dios. Siempre es a Dios. Pero Dios no hace eso. El Señor no hace eso. Ahora vemos que una vez que los demonios salieron de aquel hombre, pues nos lo encontramos sentado, vestido y en su juicio cabal. Qué cambio tan asombroso. Era un cambio radical. Aquel hombre estaba irreconocible. Nadie habría soñado que aquello pudiera ser posible. Que un cambio de esa dimensión, de ese calado, pudiera darse en una persona así. ¿Cómo ha podido ocurrir?
ni el gobierno, ni los planes del gobierno, ni de los asistentes sociales, ni de psiquiatras, ni de familia, ni la sociedad, nadie podría haber hecho eso con ese hombre. Nunca lo habían conseguido y por 1000 intentos que hicieran nunca podrían transformarle de esa manera. Ahora era un hombre totalmente irreconocible, en paz consigo mismo y con sus semejantes. Ahí estaba, sentado, vestido, tranquilo, en su juicio cabal, rodeado de otras personas, el Señor, sus discípulos y otras personas que estaban allí. El Señor había hecho una obra sin duda maravillosa, liberando por un lado al endemoniado de aquellos seres malvados que estaban dentro de él, pero por otro lado restaurándole, no dejándole tirado en el suelo, sino restaurándole, restaurando su dignidad, para que ya no fuera ese hombre que andaba gritando, haciendo un espectáculo por cada lado, desnudo, por los sepulcros, hiriéndose con piedras. No, ahora un hombre nuevo, un hombre diferente, un hombre vestido con dignidad. Esto solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Y cuántas veces hemos conocido personas perdidas, totalmente perdidas en el mundo, quizás deshechas por la droga o por pecados, que han destrozado sus vidas familiares, su propia dignidad, que les han llevado a perder sus trabajos, que les han llevado a las peores situaciones sociales que podemos imaginar. Pero ha habido un día en que han llegado a conocer al Señor Jesucristo y han sido liberados de esos vicios y restaurados. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Solamente lo hace el Señor. Y de esto conocemos miles y miles, millones de casos. En alguna medida cada uno de nosotros que somos creyentes somos un testimonio vivo de esta obra de liberación y de restauración. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos ha librado y nos ha restaurado de muchas cosas muy feas, que muchas veces nos avergonzamos de decir en público. Pero para la gloria de Dios tenemos que admitir que el Señor ha sido nuestro libertador y quien nos ha restaurado. Ahora hay un hombre nuevo. Y solamente Cristo puede hacer hombres nuevos. Si alguien que me escucha, si alguno de ustedes que me escuchan les gustaría ser una persona nueva y diferente, la solución está en Cristo. Solamente Cristo puede hacer esa obra. La hizo con este hombre, que era un caso extremo. La puede hacer usted. La ha hecho conmigo. La ha hecho con millones de personas a lo largo de los siglos. Claro que sí. Ahora, veamos un poco las reacciones que surgen a raíz de este incidente. Y nos encontramos que ahora los que vivían allí en Gadara tienen miedo y comienzan a rogarle al Señor que se fuera de sus contornos. Los habitantes de Gadara tienen miedo. ¿De qué tienen miedo? Bueno, pues tienen miedo del poder sobrenatural de Cristo. Y pensaron que lo mejor en este momento es que Él se fuera de allí. Y esto, desde luego, nos resulta incomprensible. Tener miedo del poder sobrenatural de Cristo que acababa de liberar a aquel endemoniado, pues no lo entendemos. Y era el que le invitaran, que le rogaran que se fuera de sus contornos, era algo, entiendo que muy perjudicial para la propia región. Porque había muchos endemoniados todavía allí, seguro que sí. Muchas personas enfermas, necesitadas. Y todas ellas se iban a perder este gran beneficio, la presencia de Cristo en medio de ellos. Si había hecho eso con aquel endemoniado, podría hacer muchas otras cosas a favor de muchos otros. Pero le piden que se vaya de allí. Cuando lo normal, lo lógico habría sido todo lo contrario, que viendo la gran obra que el Señor había hecho en este endemoniado, la nueva condición que Él manifestaba ahora delante de ellos, pues deberían de haberse llenado de gozo, de admiración y haberle invitado a Cristo a que se quedara allí para siempre. Pero le invitan a que se vaya. ¿Por qué? Pues tal vez porque ellos habían sido golpeados allí donde más les dolía. ¿Qué les dolía de verdad? Pues les dolía el bolsillo, les dolía la cartera, habían perdido un beneficio importante. Todo el dinero que se había esfumado con la pérdida, con la destrucción de aquel hato de cerdos. Y bueno, pues ellos veían esa pérdida económica e invitan al Señor a que se vaya. No consideran el beneficio espiritual
que suponía la presencia de Cristo en medio de ellos. Solamente ven la pérdida económica. Es sin lugar a dudas, otro ejemplo más de esa terrible ceguera materialista que nos inunda por todos los lados, donde lo importante son las posesiones personales, lo material, mientras que lo espiritual, el beneficio, la bendición espiritual no es tenida en cuenta. Y cuando las personas piensan que la presencia del Señor en medio de ellos puede obstaculizarles ciertas ganancias o que les puede llevar a perder algo, pues lo quieren quitar de sus vidas. Prefieren aquello material que no lo espiritual. Y cuántas personas, ya digo, cuando se acercan al Evangelio y empiezan a conocer al Señor Jesucristo y empiezan a darse cuenta de su poder y lo que podría hacer a favor de ellos, pues en lugar de invitarle a sus vidas, empiezan a veces a pensar, dice, bueno, pero si yo me convierto, si yo le entrego mi vida, pues puede que pierda ciertos amigos, puede que pierda el trabajo, puede que pierda la relación emocional que tengo con mi novio, con mi novia, porque él no quiere seguir al Señor, puede que pierda todo esto. Y entonces, en lugar de considerar eso como una pérdida razonable y bien perdida a cambio de tener a Cristo con todo lo que el Señor puede darnos en la vida, a nivel espiritual sobre todo, y eternamente a todos los niveles, sin lugar a dudas, pues las personas dicen, no, se apartan de Cristo y se alejan de Cristo porque ven en peligro esas otras cosas que al final no las van a lograr conservar por mucho tiempo, porque todo eso lo van a perder también. Nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar a la otra vida. Como alguien ha dicho, nunca he visto, decía, que el camión de la mudanza fuera detrás del coche fúnebre que lleva al muerto. No. Nos mudamos de esta vida, pero el camión de las mudanzas no nos acompaña. No viene a llevarnos, a traernos todo lo que hemos acumulado en esta vida. Vamos solos, tal como vinimos a este mundo, así vamos. Mientras que lo que Cristo nos da es eterno, es permanente. Va a durar por toda la vida. Qué triste, qué triste. ¿Y cuántas veces ocurre esto? Que cuando un notorio pecador, alguien como este hombre, tan perdido como estaba, llega a conocer a Cristo, su vida es transformada, pues a veces las personas, en lugar de alegrarse y buscar a ese mismo Cristo, ¿cuántas veces intentan apartarle de Cristo? Tú te estás volviendo loco, te están lavando el cerebro, ¿a dónde te estás metiendo? ¿Que ahora te van a quitar el dinero? Bueno, todas esas cosas que dicen cuando alguien se acerca al cristianismo. Y en lugar de alegrarse y ellos mismos entregarse a Cristo, quieren apartarlo del Señor. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué hizo el Señor cuando le rogaron que se fuera de sus contornos? Pues lo que hizo fue irse. Donde el Señor no es bienvenido, el Señor no se queda. Es así. El Señor no obliga a nadie a tener fe. Tampoco obliga a nadie a que le amen. Por supuesto que no. Él nunca impone nada por la fuerza. Hemos dicho siempre que Cristo es un caballero, llama a la puerta. Si se le abre, entra, pero si no se le abre, Él se queda fuera. Es un señor, es un caballero. No obliga a nadie a tener fe, ni a amarle. El que no quiere, Él se lo pierde, porque tener relación con el Señor Jesucristo es la mejor de todas las relaciones que usted va a poder tener en esta vida. No hay amigo que se le compare. No hay nadie que le vaya a entender como Él le entiende. No hay relación que le vaya a resultar a usted más beneficiosa que conocer a Cristo, sin lugar a dudas. Pero Él no le va a obligar a que usted le reciba, a que usted acepte que Él sea el Señor de sus vidas, a que usted le ame. No. El amor tiene esta característica, es libre. Amamos en libertad y cuando no amamos en libertad, no amamos de verdad. Y Cristo no nos fuerza a que le amemos. Y si no le queremos amar, Él dice, bueno, pues yo me quedo fuera, aunque Él nunca deja de amarnos. Eso, desde luego que sí. Eso lo vamos a ver en un momento también ahora. Ahora, que el Señor antes de irse hizo cierto encargo, y se lo hizo al que había sido endemoniado. Le dice, vete a tu casa y a los tuyos. Era el momento en cuando el endemoniado le estaba rogando, déjame ir contigo. Y el Señor le dice, no.
era algo muy lógico, por otro lado, porque uno de los síntomas, de las evidencias claras de un nacimiento de nuevo, de alguien que ha conocido al Señor, es el deseo de estar con el Señor. Cuando no hay deseo de estar con el Señor, pasar tiempo con Él, hay que dudar de que realmente haya habido una conversión, de que esa persona conozca a Cristo. Porque la relación con Cristo es lo más hermoso que el creyente tiene. Y desear estar con Él es lo más lógico, es lo natural. Lo extraño es que el creyente, o el que se dice creyente, bueno, que el creyente no quiera estar con el Señor. El que no es creyente es lógico que no quiera estar con Él, pero el que es creyente es extrañísimo, es extrañísimo. Y este hombre empieza a manifestar no solamente que ha sido liberado de los demonios, sino que ha sido salvado por Cristo, que son dos cosas diferentes. Porque podría haber sido liberado de los demonios y no ser salvo, como cuenta la parábola a la que he hecho antes referencia. Aquel demonio que es echado fuera, pero la casa queda desocupada, porque el Señor no entra en la casa. Y al final vienen 7 demonios peores que el primero, y hacen allí su morada. Pero este hombre no solamente había sido liberado, también había sido salvado, porque lo estamos viendo, que manifiesta este deseo de estar con el Señor, le ama, está teniendo una relación nueva con Él, libre ya de esa posesión demoníaca que le impedía actuar de otro modo. Y ahora desea estar con el Señor. Pero el Señor le dice, no, vete a tu casa y a los tuyos. ¿Por qué el Señor le mandó esto? Bueno, vamos a ver que hay 2 propósitos inicialmente. La primera cosa es que dentro de este proceso de restauración, porque el Señor, ya he dicho, no solamente quería liberarlo, sino también restaurarlo, esa restauración tenía que ser en el ámbito social y en el ámbito familiar. Ese hombre que había estado viviendo no sabemos por cuánto tiempo entre los sepulcros, en las tumbas, en los montes, él solo, ahora tenía que formar parte de una familia y de una sociedad, donde pudieran comprobar de primera mano la magnitud de la obra que el Señor Jesucristo había hecho con él. Esto era la primera cosa. Y es también porque allí en el hogar es donde el creyente debe de evidenciar la nueva vida. Es el primer lugar por donde debemos de empezar siempre. La verdadera actividad misionera debe de comenzar en el hogar. A veces tenemos grandes sueños de ir al otro lado del mundo a predicar el Evangelio y no se los vamos a quitar a nadie porque hay mucha necesidad de predicar el Evangelio en este mundo. Desde luego que no vamos a desanimar a nadie. Pero lo que tenemos que decir es lo que dijo el Señor, que la labor misionera empieza en la propia casa. ¿De qué sirve que yo me vaya al otro lado del mundo a predicar el Evangelio a unas personas que vivan en otros sitios si no me ocupo de educar cristianamente a mis hijos, de predicar el Evangelio a mis familiares, a aquellos con los que tengo un trato más directo, más cercano, porque estoy vinculado con ellos familiarmente? ¿Qué sentido tiene ir al otro lado del mundo y no ocuparme por desatender a mis hijos en este sentido espiritual? Pues sería un despropósito, sin lugar a dudas, un despropósito. Así que el Señor dice, ves a los tuyos, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y ahora el Señor le manda a este hombre a Gadara, a la ciudad de donde era, para que diera testimonio personal de lo que Cristo había hecho con él. En realidad, lo que nos encontramos aquí es que el Señor está teniendo misericordia, ya lo he dicho hace un momento, seguía teniendo misericordia de los gadarenos. Ellos le habían echado de allí. Y Él ahora, ¿qué les manda? Les manda a un misionero para que dé testimonio en nombre del Señor Jesucristo. A Él no le dejaron estar allí, pero el Señor seguía amándoles y quería que le conocieran. Y por eso deja este testimonio vivo allí, con un testimonio de una fuerza impresionante, para que todo el mundo pueda llegar a conocer a Cristo. Porque aunque el hombre no ame a Dios, Dios sigue amando al hombre. Esto es la grandeza del Señor. El hombre le dice a Dios, vete fuera de nuestras vidas. Y Dios sigue amando a ese hombre y buscándole, deseando que llegue a conocerle. Así que tenemos ahora que este hombre comenzó a publicar en Decápolis lo que el Señor había hecho con él. Tenemos aquí al primer
misionero en un ámbito gentil, en un ámbito griego. Yo sé que el Señor había enviado a los apóstoles y a los discípulos a predicar el Evangelio por las aldeas, por Galilea, por Judea, por todos aquellos sitios. Pero ahora nos encontramos, como he dicho al principio, en contacto con una civilización griega. Y este es el primer misionero enviado allí, a ese ambiente griego, pagano, totalmente pagano, fuera del pueblo de Dios y de su influencia. Y me llama la atención que el primer misionero fuera alguien de este tipo. Yo no sé, un misionero que hace un momento tenía una legión de demonios dentro de él. ¿Sería la persona apropiada? Pues claro que era la persona apropiada. ¿Por qué? Porque había conocido a Cristo y Cristo había transformado su vida. Es verdad, quizás no sea la persona que nosotros hubiéramos imaginado para una labor de esta envergadura, el primer misionero, y además hizo una labor muy buena. Recuerdo también el caso de los samaritanos, otro pueblo que no era propiamente judío, era una mezcla de judíos y gentiles. Los samaritanos, desde luego muy despreciados por los judíos. Y usted recuerda en Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor va a Samaria, y allí parece que la primera misionera es una mujer, una samaritana, que había tenido 5 maridos, una mujer muy perdida evidentemente, al que el Señor le explica lo que no le había explicado, por ejemplo, a Nicodemo en el capítulo anterior, que él era el Mesías. Y la mujer se lanza, va directa al pueblo, he encontrado a alguien que podría ser el Mesías, me ha dicho todo lo que he hecho. Y actúa como una misionera a los samaritanos. Qué curioso el tipo de personas que el Señor envía a predicar el Evangelio a otros. Bueno, pues si el Señor envió a la samaritana y si el Señor envió a este que había sido endemoniado, estoy seguro que también puede usarnos a nosotros, cualquiera que seamos, si realmente hemos conocido al Señor como el Hijo de Dios, como el Mesías, y Él ha venido a nuestras vidas para transformarlas, nosotros también podemos ser usados por el Señor para esta labor tan grande y tan necesaria en este mundo. En cuanto a este hombre, hay que decir que hizo una labor extraordinaria, porque no se dedicó exclusivamente a trabajar en la ciudad donde él vivía, de donde era, en Gadara, sino que dice que trabajó en todo Decápolis, que eran, como he dicho al principio, 10 ciudades. Y empezó con ese gozo, con esa gratitud. Era un hombre imparable, que tenía que llevar el conocimiento del Señor a todas las partes. Todos tenían que conocer al Señor. Este es un auténtico evangelista, que no habla de una forma fría, sino que siente, que vive en lo profundo de su ser ese amor por el Señor que le mueve a compartirlo con otras personas por todos los lados. Un misionero, el primer misionero en este ámbito. Bueno, terminamos entonces nuestro pasaje hoy, pero antes me gustaría llamar la atención sobre 3 ruegos que el Señor recibió en este pasaje. 3 ruegos. El primero de ellos, el endemoniado, y le suplicó que le dejara, y el Señor no aceptó este ruego. ¿Por qué no aceptó el ruego del endemoniado? Porque el endemoniado en ese momento no estaba actuando por sí mismo, no actuaba con libertad, estaba poseído por los demonios, y el Señor no aceptó el ruego del endemoniado de dejarle, porque el Señor tenía un plan para ese hombre. Aunque, como digo, su situación era terrible. Luego los gadarenos le ruegan al Señor que se vaya de sus contornos. Y el Señor en este caso, curiosamente, sí que acepta ese ruego. ¿Por qué? Porque ellos estaban expresando su petición de una forma libre, consciente. Ellos ya tenían en su mano esa evidencia tan clara, tan inequívoca. ¿Quién puede ser este que acaba de librarnos de este endemoniado, que lo conocemos durante tiempo y es la persona más terrible, más insociable, peor, que tiene atemorizado a todo el pueblo? Pues ellos sabían que Cristo era quien había hecho ese milagro, y aun sabiendo todo esto, le piden que se vaya. Y el Señor, cuando hay una petición expresa, tan clara, con ese conocimiento que ellos ya tenían, el Señor, como he dicho antes, no se queda, se va. Y el tercer ruego es el del endemoniado, cuando ya después de haber sido liberado le ruega que le deje ir con él. ¿Y qué le dice el Señor? Pues no acepta su ruego, le dice que no. ¿Por qué razón?
Bueno, pues porque ahora ya este endemoniado ya no lo era un hombre libre y restaurado, ahora estaba a las órdenes del Señor. Y el Señor tenía otros planes para él, planes de servicio, como acabamos de ver. Así que le dijo que no. 3 ruegos, y en cada caso contestó una cosa diferente. Bueno, es interesante ver todo ello, porque el Señor no siempre dice lo mismo, y depende de las circunstancias, pues actúa de una forma u otra. Aquí tenemos parámetros que nos pueden orientar en nuestras propias peticiones al Señor. Ahora, terminamos entonces este estudio y nos hemos encontrado que si en el pasaje anterior el Señor se enfrentó contra las fuerzas hostiles de la naturaleza que batallan contra el hombre, aquí nos hemos encontrado al Señor presentándose frente a las huestes de maldad que batallan también contra el hombre. Y en ambos casos, frente a la creación y frente a los demonios, el hombre es un ser impotente, un ser que no puede hacer frente a estas fuerzas hostiles. Pero el Señor sí, se ha mostrado como el campeón, como el libertador, como aquel que tiene pleno dominio, toda la autoridad sobre cualquiera de las cosas que a los hombres hoy en día nos atemorizan y nos doblegan, nos dominan. El Señor nos puede liberar de estas fuerzas demoníacas también. Y es importante que vayamos al Señor para que nos libre de ellas. Porque hay un hecho que a mí me parece aterrador. Cuando pienso en el infierno, en el juicio de Dios y el castigo eterno al infierno, toda la eternidad en lo que queda expresado en la Biblia como el lago de fuego y azufre que arde eternamente, donde será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, en sí mismo, este dolor descrito en los pasajes que hablan del infierno, expresados por el mismo Señor Jesucristo, con el hecho de que es un dolor y una estancia eterna, que no se acaba nunca, ya me parece aterrador. Pero uno va al libro de Apocalipsis y se da cuenta de que no, el hombre pecador que no se quiere arrepentir y entregar su vida a Cristo, no va a estar solo, no van a estar solo los hombres. También estas fuerzas demoníacas que aquí aterrorizaban a los hombres van a estar también allí en el infierno. Compartirán estancia en el infierno. Recuerden que el diablo, Satanás, los ángeles caídos que han desobedecido a Dios, que se rebelaron contra Dios, estarán en el lago de fuego y azufre. Pero también aquellas personas que se han rebelado contra el Señor y que no han querido sujetarse a Él. ¿Cómo será el infierno? Si estar junto a este hombre resultaba aterrador, ¿qué será estar en el infierno con todos esos seres diabólicos compartiendo la eternidad? No quiero ni pensar en ello. Yo sé que soy libre ya de ello, no porque yo sea buena persona, desde luego que no, porque no lo soy, sino porque Cristo me ha liberado, me ha perdonado, me ha salvado. Y yo le invito a que usted piense seriamente en esto y se libre de ese futuro terrible. Si usted no es un cristiano auténtico, si no le ha entregado su vida al Señor, entréguesela, viva para el Señor. ¿O prefiere usted estar en la compañía de estos seres? ¿Va a ser usted como el Señor, como estos gadarenos que le dijeron al Señor, sal de nuestras vidas, sal de nuestros contornos? No haga usted eso. Invítele a Cristo a su vida. Verá cómo su vida cambia. Cambia como la de este hombre. Pero cambiará no solamente ahora, sino que cambiará su futuro eterno. Y yo no deseo eso, ni Dios lo desea tampoco, para ningún ser humano en este mundo, que tengan que sufrir ese juicio eterno, ese castigo eterno. Piensen seriamente en todas estas cosas de las que la Biblia nos advierte con tanta seriedad, con tanta solemnidad, y no deje pasar la ocasión de buscar a Cristo y rendirse a Él. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias por su atención.